Buenos días, compañeros, ingeniero y terna. Mi nombre es María José Calderón Sosa, con número de cuenta 2017-100-0464, y el día de hoy, junto a mi compañero Alejandro Min Cuello Valeriano, con número de cuenta 2017-100-3798, les presentaremos nuestro trabajo de fin de grado con el título de Estudio de las condiciones de operación y seguridad de la instalación eléctrica de la Sala de Medicina Nuclear del Hospital General San Felipe. Esperamos que el tema sea de su agrado. El proyecto que se desarrolla a continuación como finalización de la clase de seminario de investigación consiste en la verificación de las normas de seguridad y funcionamiento establecidas por la ISO, el IEC y el NEC dentro de la Sala de Medicina Nuclear del Hospital General San Felipe. Dicha sala fue donada en el año 2018 por el gobierno de Japón y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Además, dicha sala aún no se encuentra en funcionamiento debido a que no existe un estudio previo que garantice que las instalaciones de la misma cumplen con las normativas y parámetros requeridos para el correcto funcionamiento de la maquinaria y el equipo que en ella se encuentra. En cuanto a la introducción, con el pasar de los años las instalaciones eléctricas nos han demostrado de que han mejorado sus tecnologías y su trato con el paciente. Esto debido a eficientes prácticas profesionales a lo largo de diferentes ámbitos del estudio de la medicina. A continuación, en el trabajo que les vamos a presentar, investigaremos si dentro de la Sala de Medicina Nuclear del Hospital General San Felipe, la falta de conocimiento del profesional constructor, la reducida cantidad de presupuesto o la falta de conocimiento del profesional que está a cargo de la sala afecta que la infraestructura no cumpla con los requerimientos técnicos de la instalación que señalan las normas ISO, NEC e IEC. Si de ubicación se tratase, debemos referenciarnos a través de la aplicación de Google Maps, en donde queda evidenciado que nuestra ubicación existe geográficamente y este es el punto donde estaremos realizando la toma de nuestros datos experimentales. Podemos tomar como zona de referencia que es un lugar aledaño al Boulevard Los Próceres. El plano presentado a continuación es un plano de elaboración propia acerca de la Sala de Medicina Nuclear del Hospital General San Felipe. Este plano ha sido elaborado con una intención ilustrativa para que ustedes tengan una mejor idea de cómo fue nuestra experiencia al momento de nuestra toma de datos experimentales. El plano consta de 17 habitaciones diferentes en las cuales a lo largo de estos meses hemos podido recaudar ciertos datos experimentales que expondremos más adelante. La hipótesis de nuestra investigación señala que las condiciones actuales de la instalación eléctrica de la Sala de Medicina Nuclear están por debajo de los estándares ISO, IEC y NEC mínimos para instalaciones eléctricas hospitalarias, por lo que no deberían iniciar operaciones hasta realizar las correcciones pertinentes a la instalación. En cuanto a las preguntas de investigación, como pregunta principal nos hemos planteado: ¿reúne la instalación eléctrica de la Sala de Medicina Nuclear los requisitos mínimos especificados por las normas ISO, IEC y NEC para ser considerada una sala confiable y segura? Y como nuestras preguntas secundarias tenemos, en primera instancia, ¿la Sala de Medicina Nuclear cuenta con las características para que instalaciones donde se genera radiación de rayos X se puedan considerar seguras para los pacientes y el personal médico? Y en segunda instancia tenemos: ¿brinda el circuito que alimenta el tomógrafo las condiciones para que el mismo opere sin riesgo de avería? A continuación, en el marco teórico pertinente, expondremos cuáles son esas normas ISO, IEC y NEC que especifican los requisitos mínimos para distintos ámbitos dentro de la Sala de Medicina Nuclear. Normas de seguridad para el manejo de radiación. Como primera norma de interés nos encontramos con la del blindaje primario de los recintos, la que, según el Manual Práctico de Seguridad Radiológica, para el tipo de rayos X para diagnóstico médico, el recinto debe cumplir con una barrera primaria con un espesor de 2 milímetros de plomo y 15 centímetros de hormigón. Sin embargo, dicha norma no se cumple dentro de la Sala de Medicina Nuclear, debido a que la sala fue construida como una sala de hormigón convencional y no se le pusieron las respectivas barreras de plomo necesarias, a lo que encontraron como solución rápida levantar placas de plomo frente a la pared
hormigón sin incrustarlas y a su vez levantar una pared de tabla yeso para sellar dicha placa. Sin embargo, esto no corresponde a la normativa señalada y por ende podemos concluir que no se cumple esta norma. Como segunda instancia tenemos la norma de la fuente accionada mediante electricidad, y es que también el Manual Práctico de Seguridad Radiológica nos especifica que cuando la fuente de radiación sea un aparato o una fuente accionada con electricidad, se debería instalar algún tipo de dispositivo de control para que cualquier persona que haya quedado dentro pueda cortar la alimentación eléctrica si ocurre alguna interrupción eléctrica. Sin embargo, esta norma tampoco se cumple dentro de la sala de medicina nuclear, y la solución más rápida que nosotros encontramos para que esta norma se pueda cumplir hasta cierto punto es que el tomógrafo sea conectado a la planta de emergencia del hospital para que de esta forma, en caso de que ocurra una interrupción en el sistema, pues el tomógrafo no se apague, ya que estará conectado al sistema de emergencia y así el paciente pueda salir fácilmente. Como tercera norma de interés tenemos la instalación de enclavamientos, y es que establecer una conexión mecánica o eléctrica entre el control de exposiciones y la puerta u otros medios de acceso a un recinto es muy importante. Sin embargo, esta norma tampoco se cumple dentro de la sala de medicina nuclear, ya que además de que sus puertas no son de plomo, también se encuentran cerradas únicamente a través de las llaves convencionales que conocemos y los llavines convencionales. No existe un enclavamiento o una llave de control que permita que ésta esté dentro de la sala para evitar que cualquier persona por accidente entre a la sala cuando se esté realizando las tomografías o alguna exposición de radiación peligrosa. Como cuarta norma tenemos el reglamento del Organismo Internacional de Energía Atómica para el transporte seguro de materiales radioactivos, y es la norma IAEA STI PV 998. Y es que el hospital requiere que tenga permisos para importación y manejo de isótopos radiactivos de cobalto 57, la fuente puntual de cobalto 57 y la barra de gadolinio 153. Esta norma sí se cumple dentro de la sala de medicina nuclear. Como quinta norma tenemos la entrada en forma de laberinto, y es que se nos dice que para disminuir la tasa de dosis de radiación, la tasa de dosis a 1 metro del centro de la sala de la esquina del laberinto sobre la quincilla de la radiación gamma es aproximadamente el 10% de la tasa de dosis en dicho centro. Sin embargo, esta norma tampoco se cumple dentro de la sala de medicina nuclear, ya que cuando nos referimos a una entrada en forma de laberinto, se supone que debería de existir una pared con las características necesarias lateral a la puerta por dentro de la sala que cree un efecto de L dentro de la sala, y eso no se cumple dentro de la sala de medicina nuclear. En cuanto a las normas de seguridad para el manejo de rayos X, en primer lugar tenemos la norma 660.4 del NEC, la cual nos especifica que se permite que los equipos debidamente alimentados por un circuito ramal de no más de 30 amperios nominales lo estén a través de una clavija de conexión adecuada con un cable o cordón de servicio pesado. Dicha norma se cumple dentro de la sala de medicina nuclear. Por otro lado, como segunda norma, tenemos la 660.6 del NEC, la cual nos habla acerca de que el calibre mínimo de los conductores de los alimentadores y circuitos ramales se rige también por los requisitos para regulación de tensión, y es que generalmente el fabricante especifica los valores mínimos del transformador de distribución, el calibre mínimo de los conductores, el valor nominal de los medios de desconexión y por supuesto el dispositivo de protección contra sobrecorriente. En el caso del tomógrafo Symbian T6 Siemens, el calibre mínimo de los conductores para la acometida eléctrica especificadas por el fabricante son 20AWG, THHN calibre 12AWG, THHN calibre 12AWG y calibre 8 para el tierra. Podemos mencionar y concluir que esta norma sí se cumple debido a que se respetan todos los calibres especificados
físicamente por el fabricante. Como siguiente norma tenemos la norma 660.48, la cual nos dice que las partes metálicas no portadoras de corriente de los equipos de rayos X y el equipo asociado debería de estar puesto a tierra. Y si bien dicha caja trifásica de centro de carga se encuentra puesta a tierra por un electrodo, no cumple la normativa de que debería de estar puesta a tierra equipotencialmente para salvaguardar la vida del paciente, y a su vez tampoco cumple la norma NFPA 70E, que menciona también todos los requisitos dentro de un hospital para poder salvaguardar la vida de un paciente a través de que sea aterrizado equipotencialmente. Normas generales para iluminación en hospitales. Como norma número 1 tenemos la resistencia mecánica en portalámparas de la norma UNEN 605981, la cual nos especifica que el sistema de fijación de los portalámparas debe tener una resistencia mecánica suficiente para soportar una manipulación tan ruda como la que se espera. Dicha normativa se cumple dentro de la sala de medicina nuclear, ya que todos sus portalámparas se encuentran debidamente empotrados. Por otro lado, tenemos la normativa 2, que nos habla acerca de la iluminación para habitaciones en hospitales, de la normativa UNEN 124641, la cual nos especifica que la temperatura de color de la zona de las camillas debe de ser de 4000 Kelvin. Sin embargo, esta normativa no se cumple debido a que las lámparas utilizadas actualmente en las habitaciones tienen una temperatura del color de 6500 Kelvin. Como tercera normativa, nuevamente nos encontramos con iluminación para habitaciones en hospitales de la UNEN 124641, y esta nos habla esta vez de los cuartos de baño y especifica que los cuartos de baño deberían de tener una temperatura de color de 4000 Kelvin también. Sin embargo, dichos baños actualmente cuentan con focos amarillos, los cuales rondan en una temperatura del color de 2700 Kelvin y 3000 Kelvin, por lo cual esta normativa no se cumple. Además, como recomendación, se recomienda que los baños de los hospitales utilicen luminaria blanca, debido a que de esta forma es más fácil identificar anomalías en las heces, vómitos u orina de los pacientes. Como quinta norma tenemos la iluminación para salas de medicina externa, también extraída de la UNEN 124641, la cual nos indica que la temperatura de color del alumbrado general de las salas de medicina externa debería de estar en el rango de 4000 Kelvin y 5000 Kelvin. Sin embargo, como se mencionó previamente, casi todas las lámparas actualmente instaladas en la sala de medicina nuclear cuentan con una temperatura de color de 6500 Kelvin, por lo cual esta normativa no se cumple. Como sexta norma tenemos el alumbrado autónomo de emergencia de la UNEN 60598222, la cual especifica que debe existir un tipo de luminaria que proporcione alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente. Sin embargo, este no existe dentro de la sala de medicina nuclear, y tampoco existe una conexión de las luminarias hacia el sistema de emergencia de planta del hospital, por lo cual en caso de una interrupción eléctrica, dicha sala quedaría totalmente a oscuras, porque además de eso no cuenta con ventanas que puedan proveer luz natural a dicha sala. Entonces, por lo tanto, dicha norma no se cumple. Normas generales para el manejo de aires acondicionados. Como norma número 1 tenemos la NEC 440.61, la cual nos habla acerca de la puesta a tierra de los aires acondicionados y nos dice que los envolventes de los acondicionadores de aire para cuartos se deben conectar al conductor de puesta a tierra de equipos. Sin embargo, esta normativa no se cumple debido a que en su mayoría los aires acondicionados están conectados al centro de carga de fase dividida, y además de que este centro de carga tiene una caída de tensión, tampoco está aterrizado a tierra, por lo cual esta normativa no se cumple. Y aunque se cumpliera, dichos aires acondicionados no podrían funcionar de igual forma, porque en su mayoría tienen un voltaje de funcionamiento de 200 voltios nominales,
y actualmente a ese centro de carga de fase dividida de los 208 voltios con la caída de tensión solo se obtienen 194 voltios, por lo cual los aires acondicionados no pueden funcionar. Como segunda norma tenemos el dispositivo de protección de sobrecorriente sacado del NEC 551.47 y esta normativa nos dice que en el panel de distribución se debe instalar un dispositivo de protección contra sobrecorriente de valor nominal compatible con los conductores del circuito, con las conexiones de alambrado terminadas, entre otros. Dicha normativa tampoco se cumple con lo que les mencioné previamente y además que en la instalación actual no se respetan los calibres apropiados para instalación de aires acondicionados, por lo cual podemos concluir que la norma no se cumple. Como tercera norma tenemos el etiquetado sacado del NEC 551.47 y esta normativa nos menciona que cerca de la caja de empalme o del centro de carga debería de existir una etiqueta que brinde la información de los valores nominales de cada uno de los aires acondicionados. Esto para evitar que se manejen otros valores nominales o se quiera hacer funcionar aires acondicionados con otros valores nominales. Pero en la sala de medicina nuclear no existe este tipo de etiquetado, por lo cual esta norma no se cumple. Normas para el diseño de sistemas de potencia. Como primera instancia vamos a analizar la norma ANSI C841, la cual nos menciona de que existen tres tipos de baja tensión a 4 hilos. Tenemos la de 208 a 120 voltios, la de 240 a 120 voltios y la de 480 a 277 voltios. En el caso del Centro Trifásico de Medicina Nuclear del hospital, se tiene un valor nominal esperado de 480 a 277 voltios. Sin embargo, a través de datos obtenidos mediante el analizador de redes, pudimos comprobar que actualmente los valores de voltajes de línea no cumplen con el valor nominal esperado, ya que realmente obtenemos valores de línea como 486 voltios, 489 voltios, 494 voltios, por lo cual esta norma no se cumple debido a que es necesaria una regulación de voltaje para que se pueda cumplir el voltaje nominal. Por otro lado, podemos utilizar como segunda norma esta misma norma, pero esa vez para analizar nuestro centro de carga de fase dividida, en donde utilizaremos uno de los tres tipos de baja tensión que existe a 4 hilos, que en este caso sería 208-120 voltios, y para el caso de medicina nuclear, también con datos obtenidos a través del analizador de redes y con promedios sacados, pudimos comprobar que el voltaje de línea a línea actual es de 194.23 voltios y no de 208 voltios como se espera con el nominal. Por ende, esta norma tampoco se cumple para la parte de fase dividida. Y como tercera norma tenemos la nota número 4 de la sección 210.19 del NEC, el cual nos dice de que según el artículo 100 del NEC, los dimensionados para evitar una caída de tensión superior al 3% en las salidas más lejanas de las cargas de fuerza, climatización, alumbrado o cualquier combinación de ellas, y en los que la caída máxima de tensión de los circuitos alimentador y ramal hasta la salida más lejana no supere el 5%, no ofrecerán una eficiencia de funcionamiento razonable. Y con lo que hemos dicho en la normativa anterior acerca del centro de fase dividida y del centro de trifásico, nos damos cuenta de que evidentemente existen caídas de tensiones que superan el 3% y el 5%, por lo cual esta normativa tampoco se cumple. Tengan todos un buen día. Mi nombre es Alejandro Cuello, estudiante por egresar de la carrera de Ingeniería Eléctrica, y a continuación les mostraré los resultados de nuestra investigación en la sala de medicina nuclear del Hospital San Felipe. En primer lugar, tenemos un esquema del centro de carga de la instalación general de la sala. Dicha instalación alimenta iluminación, toma corrientes y los aires acondicionados.
En el esquema podemos apreciar los calibres de los cables de los circuitos ramales y las ampacidades de los disyuntores térmicos. Y en la foto adjunta del centro de carga podemos apreciar lo verdaderamente descuidado de la instalación. Lo que pueden ver en pantalla es un diagrama unifilar de la instalación general de la sala. Dicha instalación es de 208 voltios nominales de línea a línea y 120 voltios de línea neutro y cuenta con 8 circuitos ramales, de los cuales 6 de ellos son dedicados a aires acondicionados, uno de ellos a iluminación y uno de ellos a tomacorrientes. La tabla que ven en pantalla muestra valores promedio, mínimos y máximos de los voltajes de la instalación general de la sala. Como pueden apreciar, se tienen voltajes promedio de 108.7 voltios para la línea 1, 114.4 voltios para la línea 2 y 194.2 entre líneas, por lo que se tienen caídas de tensión promedio de 9.39% para la línea 1, 4.61% para la línea 2 y una caída de 6.62% para la línea 3. Los datos anteriormente expuestos se entienden mejor en forma de gráfico, como el que se les presenta ahora, en el que los datos de voltaje de la línea 1 se muestran en color verde oscuro, los datos de la línea 2 se muestran en verde más claro y también se les muestra una línea continua que representa el voltaje nominal de la instalación. La caída bruta de voltaje que se puede ver en la gráfica corresponde a un cambio de día en la medición de datos. Y también se puede apreciar un desbalance entre el voltaje 1 y voltaje 2. Dicho desbalance es de un 5%. Ahora se nos muestra el gráfico del voltaje de línea a línea de la instalación. En dicho gráfico se puede apreciar la enorme caída de tensión que existe en el circuito alimentador de la sala, al compararlo con el voltaje nominal de 208 voltios, que aparece representado en la gráfica como la línea continua de verde más claro. Ahora nuevamente se nos presenta una tabla de datos, pero esta vez son datos de frecuencia medidos en la instalación, entre los cuales tenemos nuevamente promedio, valor mínimo y máximo, de los cuales destaca el valor promedio que es de 59.99 Hz. En el gráfico se aprecia mejor la variación de frecuencia existente en el circuito, la cual es verdaderamente mínima, ya que la variación es de unas cuantas centésimas nada más. Todo lo mostrado anteriormente evidenció que en la instalación eléctrica de la sala existen problemas, motivo por el cual se realizó una redistribución esquemática del centro de carga de la sala, en el cual se cambian principalmente los calibres de los cables de los circuitos ramales y las ampacidades de los disyuntores. También se modificó el diagrama unifilar de la instalación, en el cual el mayor cambio fue la eliminación de uno de los circuitos ramales que alimenta el aire acondicionado de 60.000 BTU por hora. Esto debido a que en la actualidad se está instalando un circuito totalmente aparte para alimentar dicho aire acondicionado. Ahora pasaremos a hablar del circuito de 4 hilos destinado a alimentar el tomógrafo, el cual tiene un valor nominal de 480 voltios de línea a línea y 277 voltios de línea a neutro. Nuevamente tenemos algunos datos de los voltajes de líneas, entre los cuales tenemos voltajes promedio de 486 voltios, 494 voltios y 489 voltios. En este caso, como se puede ver en el gráfico, tenemos el problema opuesto al de la instalación de 208 voltios, ya que tenemos voltajes apreciablemente mayores al voltaje nominal de la máquina, el cual es 480 voltios. Ahora se nos muestra una tabla con los voltajes de fase de la instalación, en el cual podemos ver voltajes promedio de 280.4 voltios, 283 y 285 voltios. Desde aquí ya se puede intuir que tendremos el mismo problema, ya que el voltaje nominal es de 277 voltios. Y efectivamente, el gráfico nos muestra valores de tensión de las tres fases considerablemente mayores al valor nominal del voltaje para esta instalación. Finalmente, como conclusiones a nuestra investigación tenemos:
En primer lugar, dado que los valores de tensión que se midieron en el circuito que alimenta el tomógrafo mostraron valores considerablemente mayores al valor nominal de la máquina, se concluye que no se debe conectar el tomógrafo al circuito hasta que personal calificado regule la tensión que entrega el transformador que alimenta el circuito del tomógrafo. En segundo lugar, dado que la instalación eléctrica general que alimenta la sala de medicina nuclear infringe numerosas normas destinadas a garantizar una buena calidad en el suministro de energía y un alto nivel de confiabilidad, se concluye que la instalación presenta un considerable riesgo de falla de distintos tipos, por lo que debe reformarse de forma parcial o total, por lo que nuestra hipótesis no se rechazaría. Y efectivamente, el gráfico nos muestra valores de tensión de las tres fases considerablemente mayores al valor nominal del voltaje para esta instalación. Bueno, esto es todo de nuestra parte. Espero que el tema haya sido de su agrado. Gracias por su atención.